Bien, en este video vamos a ver cómo trabajan los contadores descendentes. Habíamos dicho entonces que habíamos trabajado sobre los contadores ascendentes, pero vamos a ver cómo trabajan como descendentes. Entonces vamos a colocar aquí un contador, vamos a colocar una entrada, vamos a colocar la I4, que sea la entrada que me va a activar ese contador. Listo. Vamos a decirle entonces que el número de impulsos va a ser 7, pongámosle, y ya, tenemos aquí 7. ¿Cómo vamos a decirle que sea descendente? Entonces aquí nos paramos acá, vamos a contadores y seleccionamos. Ya dice que el contador 1, la bobina, ya está utilizada. Ahora vamos a utilizar esta que es el descendente. Aquí tenemos I4, entonces cuando entre I5, podría ser cualquier contacto, en este caso yo escogí I5, empiece a descender. Entonces él va a llegar hasta un contaje que dijimos de 7, ¿ok? Y en ese 7 yo puedo cerrar acá. Cuando llegue al valor 7 va a cerrar el contacto del contador. Yo podría prender una salida en ese momento. Pero cuando ya entre este contacto empezaría a descender, a contar en forma descendente. Vamos entonces a colocar que aquí un contacto de C1, vamos a hacer que nos prenda una salida. ¿Cuál salida? Entonces vamos a colocar Q1, ponle Q1 acá. Y nos vamos para simulación a ver y miramos cómo es que trabaja este contador de forma ascendente y de forma descendente. Entonces démosle aquí Room y nos vamos. Dice que la I4, entonces tenemos la I4. Vamos a monitorizar qué está pasando con nuestro contador. Dice que está en preselección 7 y que actualmente está en 0. Aquí era I4, entonces vamos a darle un pulso. Ahí ya nos contó, observen aquí esta parte que contó un pulso. 2, 3, 4, 5, 6. Al séptimo pulso C1 tendría que cerrar y prender esta salida Q1. Al mismo tiempo, vamos a ver qué sucede. Si él sigue contando, si yo le sigo dando pulsos. Entonces, I4 ya llegó a 7, cerró y prendió Q1, lo vemos aquí encendido. Vamos a ver qué pasa si yo sigo dándole pulsos acá, a I4. Entonces, siguió subiendo, mire, 7, 8 y 9. Listo, ahora vamos a cerrar I5, vamos a mantener I5 y vamos a seguirle dando pulsos a ver qué pasa. Mira, observen acá que está en el valor 9, ya se pasó de 7, ya iba en 9, entonces sigamos. 8 empezó a descender, 7, 6 empezó a hacer el conteo de forma descendente hasta llegar a 0 y ahí se quedó en 0. Si yo quito este y sigo dándole este contacto y sigo dándole al contacto o la entrada I4, empieza a contar en forma ascendente. Pero si yo llego a 4 nomás, a 5, no he llegado al valor de preselección. Pero ahora voy a activar a ver qué sucede cuando activo I5 y sigo dando pulsos. Arrancó en forma descendente, o sea, nunca llegó al valor de preselección. Ahí entonces vemos cómo es que funcionan aquí para nosotros el contador en forma ascendente y en forma descendente. Bueno, nosotros lo podríamos utilizar, pues depende para qué lo necesitemos. Vamos a hacer una aplicación muy común y muy normal que a nosotros cada seguido nos preguntan. Y es que, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio consiste en que con un pulsador le damos marcha. Damos un pulso, arranca el motor. Y damos el segundo pulso con el mismo pulsador y se detiene el motor. O sea, pulso, arranca. Vuelvo y pulso, para. Vuelvo y pulso, arranca. Vuelvo y pulso, para. Y así. Con un solo pulsador vamos a arrancar el motor y a detenerlo. Tenemos entonces aquí ya esta línea, este programita pequeño para que nos haga eso. Con solo 2 líneas de programación. Bueno, 3 acá con esto. Con estas solo 3 líneas vamos a hacerlo utilizando el contador ascendente y el contador descendente. Cuando yo pulse la primera vez, este contador me va a contar 1. ¿Sí? Cuando ese contador, yo tengo que poner la preselección en el valor de 1. Entonces, cuando yo oprima, me cuenta 1. Ese contador llegó al valor de 1 de preselección, cerró acá y me prendió el motor. Y el motor a su vez, como está cerrado C1, colocó el valor de descender. O sea que si está en 1,
al siguiente pulso tendría que descender porque este contacto está metido, está activado. Entonces, al siguiente pulso tendría que descender a 0. Y si llega a 0, pues aquí se apaga. Y al apagarse acá, me apagaría la bobina. En teoría, eso debería funcionar, así como lo acabamos de describir. Vamos a hacerlo en modo simulación. Entonces, arrancamos. Listo. Tenemos entonces aquí el pulsador I2. Vamos a darle un pulsito a I2. Activamos I2, se activó Q1. Miremos el valor del contador. Está en 1. Arrancó en 0 y ahora va en 1. Pero ya le dijimos por este lado que arrancara a descender, porque lo tenemos activado. Entonces va a descender. Ya no va a seguir a 2, 3, 4, sino 1 y se devuelve a 0. Cuando se devuelva a 0, va a resetear el contador automáticamente. Entonces, observemos qué sucede con el segundo pulso. Se apagó la salida Q1 que corresponde al motor, el contador llegó a 0. En el siguiente pulso el contador ya no está descendente, observen acá, está listo para empezar a ser ascendente. Entonces al siguiente pulso debería contar a 1, debería llegar a 1, ahí llegó a 1 y al llegar a 1 cierra porque el valor de preselección estaba en 1. Observemos acá, está en 1 el valor de preselección. Y dice que salida on cuando alcance la preselección. Listo, ahí tenemos entonces un ejemplo muy sencillo de cómo hacer un arranque con estas líneas de programación y con el contador normal y el contador descendente. Eso para aplicar lo que nos hacía falta de los contadores descendentes. Ahora vamos a ver otra parte aquí, en lo que nos queda de tiempo el video. Vamos a ver otra parte que corresponde a los relojes. ¿Para qué sirven los relojes? Es sencillamente para programar algún evento. Entonces yo voy a programar un reloj. Yo voy a decirle que cuando se active una entrada, cuando se active I4, me coloque un reloj y vamos a ver qué sucede. Aquí en los relojes aparece el número 1, aparecen 8 relojes. Aquí vamos a colocar el valor del reloj. No, perdón, vamos a trabajar así. Aquí no necesita contacto. Entonces aquí lo que vamos a colocar es observen que está aquí en rosado, o sea que lo debemos colocar en uno de estos. Vamos a colocar un reloj aquí y ese reloj cuando cumpla sus características, sus condiciones que le vamos a colocar, entonces me va a activar aquí una salida. Vamos a suponer que esa salida es un calentador para el agua, ¿sí? Para el agua, es un calentador de agua, la salida, perdón, aquí Q, esta, y me va a activar la salida, ¿sí? Cuando se active este. Vamos a dar doble clic acá e iniciamos acá. Entonces aquí tenemos la tabla de ese reloj. Entonces tenemos el canal A, el canal B, canal C y canal D. Hoy aquí es viernes y son las 5:33. Entonces pues aquí ya hay uno programado, me dicen que a las 17:27. O sea 5:27 y que se apague a las 17:29. Vamos a suponer entonces que hoy viernes, entonces yo selecciono acá el viernes, a las 18, entonces vamos a poner a las 18, se prenda una luz, ¿sí? Un bombillo, y se apague a las 20 horas. Por alguna razón yo necesito que ese bombillo se apague a las 20 horas, entonces yo lo programo aquí. Le digo que el jueves, el viernes nomás. Entonces observen cómo aparece aquí en la línea de tiempo lo que estamos programando. Para el día sábado, le dije que para el día sábado, o sea mañana, se prenda durante 2 horas, de las 18 a las 19 y de las 19 a las 20, o sea de las 18 a las 20 acá está la línea de tiempo. Y aquí me aparece una pequeña línea de tiempo que corresponde a este canal. Pero pues básicamente como está programado este ya debemos programar el resto de canales. Este es hasta ahora el primer reloj y tiene 4 canales. Entonces aquí en el canal B me dice que el domingo a las 5 se prenda el calentador del agua, por ejemplo, y se apague a las 5:40. Yo llego a las 6 a bañarme, ya debe estar caliente el agua. Es un ejemplo, simplemente se trata de un ejemplo de cómo utilizamos aquí los relojes para determinar esos lapsos de tiempo para hacer alguna maniobra
o activar algún elemento. Entonces, de eso consisten los relojes. Le digo que OK, me dice que el evento C, no se ha programado y que el evento D tampoco. No interesa, le digo que sí y listo. Ahora lo que me quedaría sería transferir al PLC y ya tenemos entonces nuestro reloj y de esa forma tenemos entonces 8 relojes con sus contactos para que me trabajen ahí. Vamos a hablar ahora de los comparadores. Los comparadores, pues, como su palabra lo indica, hacen una comparación entre dos contadores, por ejemplo, entre dos señales analógicas. Pues se trata de una comparación. Entonces vamos a mirar aquí cómo hacer una comparación. Cuando esa comparación se cumpla, entonces vamos a decir que se active, vamos de una vez a trabajar esta parte que no la hemos trabajado, que es una memoria interna o un relevo interno o una marca. Entonces vamos a decir que se active una marca. ¿Qué significa esto? Observen que este símbolo es igual a lo único que cambia es la letra. Entonces quiere decir que esta es una memoria, o sea, es un relevo interno, un relevo que yo puedo manejarlo y tiene cualquier cantidad de contactos, tanto abiertos como cerrados, los que yo necesite, pero no tiene salida al exterior, es un relevo interno. Entonces por eso se llama como memoria. En algunos PLC le dicen una memoria, en otros le dicen una marca, pero realmente funciona como un relevo interno, como si fuera una salida, como funcionan las salidas, pero realmente no es salida física, es un relevo interno que está en la memoria del PLC. Normalmente lo utilizan este relevo para, digamos, en programas muy grandes. Entonces dice la entrada I1 me activa la memoria 1 y de ahí para abajo ya yo trabajo siempre con los contactos de la memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar la entrada I5, por ejemplo, por la I6, porque hubo un daño o algo y la I6 estaba libre, yo puedo hacer ese cambio. Entonces solamente cambio I5 y le pongo I6 y ya, ¿sí? Eso es una ventaja que tiene, es una aplicación de esas memorias internas. Entonces no tengo que ir a todo el programa y cambiar todos los puntos donde está esa entrada, ese I5 por ejemplo, en todo el programa ir a cambiarlo, no, solamente lo cambio aquí a la entrada y ya. Eso es una aplicación que se le dan a esas memorias, pero tiene muchas aplicaciones para hacer enclavamientos a nivel interno, hacer retenciones, bueno, hacer una cantidad de secuencias con temporizadores, con todo lo que hemos visto acá. Esas memorias se utilizan mucho, mire que hay 56 memorias ahí para trabajarlas, cada una con infinitos números de contactos. Entonces de esa manera ya hemos hecho un pequeño repaso, un estudio sobre todo esto. Vamos a mirar el comparador entonces, que estábamos hablando del comparador. Nos paramos aquí y le damos doble clic. Aquí me dice entonces que compare una constante, por ejemplo una constante, o un contador. Por ejemplo una constante sería, yo pongo el valor aquí de la constante, con un contador, por ejemplo. Yo podría comparar la constante 200, por ejemplo, con el valor de un contador. Entonces cuando el contador llegue sea igual a esta constante, en el caso que yo seleccione aquí igual, sea igual al constante, entonces se active ese comparador. Si es mayor que, pues entonces cuando sea mayor de 200 se activará ese comparador, cuando el contador 1 sea mayor de 200. Puedo comparar dos contadores, entonces cuando el contador 2 sea igual al contador 1, y entonces aquí le vamos a colocar 0, ¿sí? 0. Ese es el valor de offset, en este caso ya como contador. Entonces ahí colocaríamos el contador 1 comparado con el contador 2. ¿Cómo lo quiero comparar? Que sea mayor que sea mayor o igual, que sea igual, y miren aquí cómo va cambiando la ecuación. Que sea diferente, cuando sean diferentes se active, solamente cuando sean diferentes. Menor que, menor o igual que y menor que. Aquí tenemos entonces de esa manera explicado ya en qué consisten esos comparadores. Bueno, la aplicación pues varía, ¿no? Es bastante, la aplicación que tiene esto bastante buena para hacer comparaciones sobre todo con entradas analógicas, inclusive también con contadores y con, bueno, se pueden hacer cantidad de aplicaciones con esto. Con esto entonces hemos terminado, digamos, un vistazo general y muy básico de lo que es este programa y algunos ejercicios básicos que hemos hecho. En el siguiente video entonces vamos a hablar
de lo que es recepción, transmisión, enviar el programa hacia el PLC y toda esta parte